udalak segurtasun juridiko handiagoa eman nahi dio turismo etxebizitzen erregulazioari. Dokumentua behin betiko onartu ondoren etxebizitza turistikoen ugaltzeari mugak jartzen zizkion udal ordenantzako artikulu nagusiak hiriko planamenduan sartuko dira. Beste puntu batean, aldaketa puntualak etxebizitza osoen eraikinak hotel bihurtzeko baldintzak gogortzea ere aurreikusten du. Neurri horiek parte zaharrean aplikatzen ziren, horrelako ekimenen sustatzaileak plan berezi bat tramitatu beharko dute. Eta beste alde batetik, etxebizitzak zatitzea udalak aspalditik lan egiten duen bizigune bada eta hilabete batzu barru apon jasotako aukera bat izango da. Bueno, en relación con el hipódromo tenemos un compromiso y un objetivo claro, que es garantizar la continuidad de las carreras de caballos que se vienen desarrollando de manera más o menos continuada desde hace más de 100 años aquí en nuestra ciudad de Donostia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que transmitir a nuestros conciudadanos en general y a los aficionados al turf en particular es la tranquilidad. La temporada de carreras no solo no está en riesgo, sino que se ha consolidado con la decisión que hemos adoptado. Como es conocido, porque se ha hecho público tanto por la prensa como en la Comisión de Hacienda, por primera vez en muchos años parece que hay más de una posible alternativa para la gestión de las actividades del hipódromo. Y eso, como digo, no ha sido lo habitual en nuestro hipódromo. Y no necesariamente tiene que ser malo, sino todo lo contrario. En relación a la vivienda, el Observatorio ha creado un censo único de viviendas que no existía desde fuentes de información que estaban dispersas con el objetivo de poder mantener y explotar mejor la información. También ha calculado indicadores referidos al uso turístico de las viviendas y actualmente siguen la dinámica de identificar y capturar fuentes de información que sirvan para tener un mayor conocimiento de la situación de la vivienda en la ciudad. Y la verdad es que se está haciendo un trabajo bárbaro, barrio por barrio, incluso haciendo zonas dentro de los barrios, y es un informe que lo vamos a tener en breve y que lógicamente, y yo me comprometo a que trimestralmente se suba el informe a la web y no tengo ningún problema en adelantarlo a los grupos, pero la verdad es que entendemos que es duplicar esfuerzos y trabajo el que se haga un observatorio específico de la vivienda, cuando ya tenemos el observatorio municipal. Estamos colaborando con el Gobierno vasco, con los registros de la propiedad y la verdad es que el trabajo que se está haciendo es muy interesante. Y eso es lo que hemos querido evitar que mientras las personas, las más de 30.000 personas que están saliendo de Anoeta cuando acaba el partido, no se vean mezcladas con 400 motoristas que acelero, freno y pasando entre las personas querían salir a la mayor velocidad posible y utilizando solamente criterios de seguridad para las personas que van andando, se ha tomado esa decisión. Lo que quería transmitir aquí, por eso me vengo provista de este mapa, es todas las zonas que hemos intentado buscar, o sea, no hemos dicho no a los motoristas aquí, no, y ya está, como dice, escurrimos el bulto, creo que ha dicho, ¿no? Usted exactamente no hemos escurrido el bulto. Por nuestra voluntad, por peticiones de diferentes colectivos de motoristas, por peticiones, en fin, de un amplio espectro de personas y asociaciones, hemos buscado zonas para que los motoristas no fueran a Iyumbe. En ese anteproyecto había tres cuestiones que en un primer momento creo que compartimos todos, había que corregir. La primera, no se recogen las necesidades de la Federación de Atletismo y, por ende, las necesidades del atletismo donostiarra y guipuzcoano. No se recogen las necesidades de la Federación de Rugby y, por ende, de los equipos donostiarras y guipuzcoanos. Y no se recogen, factor muy importante, yo diría el que más, las necesidades del Patronato Municipal de Deportes de esta ciudad, que a fin y a la postre es quien tiene que gestionar esta instalación para el uso de los donostiarras. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es parar, reflexionar, modificar un anteproyecto para recoger todas esas necesidades. A final del 2019 somos capaces de consensuar un proyecto que cumple no las expectativas de ninguno, pero sí medianamente las expectativas de todos. Este es un debate que está abierto en el seno del distrito y a día de hoy todavía no se ha decidido qué porcentaje se va a destinar a los proyectos participativos o a los proyectos que surjan del modelo de distrito. Esa decisión le corresponde a la Junta de Distrito y es quien la tomará. Y la representación de la Junta de Distrito decidirá. Y este Gobierno municipal lo que hará será acatar la decisión de la Junta de Distrito. Cuando me dice que ponemos a las personas en riesgo, el tema del amianto, todas esas cuestiones, son cuestiones que las hemos aclarado. Y hemos dado explicaciones y trataremos de corregir todas aquellas cuestiones que generan preocupación, motivada además, hacia la vecindad. Pero yo voy a aprovechar también
para decir otras cosas que generan preocupación. La primera vez que cogí la delegación de deportes, le aseguro que me hubiera gustado no tener que cerrar el polideportivo de Alza sin tener medidas alternativas planificadas. Pero cuando vi el informe, ¿sabe lo primero que me ocurrió? Que me entró un tembleque y no estaba dispuesto a pasar una sola noche de mi vida pensando que esta infraestructura se podía caer con un informe de técnico competente en un cajón. Se dice que este Gobierno, o se da a entender, no respeta el derecho al acceso a la información y los plazos establecidos. Y eso no es cierto. Que de las 216 peticiones que han solicitado desde agosto hasta el 14 de febrero, se le ha respondido al 90%. Al 90%. El 92% de ellas en un plazo inferior a 15 días. Es decir, se responde al 90% de lo que ha solicitado y en menos del plazo que establece el reglamento. Es verdad que tenemos una red de transporte público muy buena, muy valorada por los donostiarras. Es verdad que tenemos una red de transporte público muy buena, muy valorada por los donostiarras, con posibilidades de mejora, sin duda, de aumentar frecuencias, de adelantar horarios, de servir a zonas donde no se sirve. Está contemplada esa necesidad, la necesidad de adelantar horarios a la mañana y retrasar el horario del último autobús, no solo para Igeldo, sino para otros barrios. Este bus tiene un presupuesto importante que le permite dar ese buen servicio que tiene y estas nuevas peticiones pues están ahí esperando el aumento presupuestario. Es verdad que tenemos una red de transporte público muy buena, muy valorada por los donostiarras, con posibilidades de mejora, sin duda, de aumentar frecuencias, de adelantar horarios, de servir a zonas donde no se sirve. Está contemplada esa necesidad, la necesidad de adelantar horarios a la mañana y retrasar el horario del último autobús, no solo para Igeldo, sino para otros barrios. Este bus tiene un presupuesto importante que le permite dar ese buen servicio que tiene y estas nuevas peticiones pues están ahí esperando el aumento presupuestario. Estamos trabajando en estas zonas libres de emisiones y ruidos, que la ciudad después de la entrada en funcionamiento del topo va a ser otra, con muchas más peatonalizaciones, peatones primeros, luego bici, luego transporte público y luego coches privados y motos. Hay menos tráfico. La calle San Martín está con muy poco tráfico, lógicamente, porque no se puede pasar, pero todo ese tráfico no ha pasado a otros viales de la ciudad. Y eso pasa, y lo quiero decir aquí públicamente, gracias a los donostiarras, que han sabido ver lo excepcional de la situación, comprenden las obras en el centro y han dejado, en muchos casos, sus coches en casa. Y eso es de agradecer.